Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia de Visión Internacional con una serie poderosísima. Nuevas son sus misericordias. Abraza a la persona que tienes a tu lado si estás compartiendo este tiempo con alguien y dile: las misericordias de Dios son nuevas cada día. Dios no te trata hoy con la misericordia de ayer. Nuevas son sus misericordias y esto nos da aliento, nos da esperanza. A mí me impacta que esta palabra de las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana se encuentra en el libro de Lamentaciones, que es un libro que escribe el profeta Jeremías cuando el pueblo de Judá va cautivo a Babilonia como una disciplina de parte de Dios por su desobediencia, su idolatría. Pero a pesar de eso, el corazón del Padre Dios es misericordioso, va a tratar con ellos, va a confrontarles que ellos necesitan volverse hacia Él y caminar de la mano del Señor, y está mostrando que por su misericordia va a restaurarles, que por su misericordia va a darles nuevas oportunidades, que por su misericordia va a perdonar sus pecados y que por su misericordia ellos van a ser restaurados y todas las promesas van a ser restauradas. Yo quiero que sepas que ese es el Dios de misericordia, el Dios de restauración, un Dios restaurador, un Dios que restaura propósitos, vidas, familias, corazones, un Dios que restaura nuestra vida, nuestro corazón. Así que yo te invito para que demos gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra, por esta serie que comenzamos en esta noche. Este tema, Señor, que tú nos regalas esta noche, que lo hemos llamado perdón que libra de la acusación. Y yo te ruego, Señor, que tú mires cada familia, cada matrimonio, cada persona que está presenciando, recibiendo esta palabra, para que tú, Señor, hoy traigas sobre ellos esa gracia, de esa misericordia que son nuevas cada mañana, para que venga, Señor, ese bálsamo, ese refrigerio a cada vida, Señor, y que venga esa restauración, Señor, y que venga ese perdón que libre de toda acusación, para que cada persona pueda acercarse a ti, renovar sus fuerzas en ti y caminar de nuevo contigo, empezar de nuevo contigo. Asimismo te ruego que en las familias se manifieste, Señor, ese perdón que libera de la acusación en Cristo Jesús. Amén y amén. En Lucas el capítulo 7, versículo 37 al 38 y el versículo 50, se nos habla de una mujer que dice el autor Lucas que era pecadora, y muy probablemente, no nos da toda la certeza, pero hay muchos indicios de que sea la misma María Magdalena, aquella mujer que supuestamente dicen los judíos que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, una mujer que se dedicaba a la prostitución, que iba a ser apedreada. Eso está en Juan capítulo 8, y Jesús le dice a la gente: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y todos se fueron yendo, y el Señor le dijo: vete y no peques más. Esa mujer, ahí termina esa escena, pero en Lucas capítulo 7, el versículo 37 y 38, aparece nuevamente esta mujer. Jesús estaba cenando en la casa de un hombre llamado Simón, el fariseo, y en Lucas 7, 37 y 38 dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, mira lo que hizo: trajo un frasco de alabastro con perfume. Número 2, y estando detrás de él a sus pies, estaba a los pies del Señor Jesús. Imagínate esa actitud de rendición, de humillación. Número 3, llorando, había un quebrantamiento en el corazón de esta mujer. Número 4, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Vemos que esta mujer tenía una sinceridad,
había un arrepentimiento sincero, había una entrega sincera, y todo ese derramar de lágrimas a los pies de Jesús era toda esa renuncia a esa vida errónea, a todas esas cosas incorrectas que ella había permitido, y dice que los enjugaba con sus cabellos. O sea que esta mujer realmente estaba dándole toda la dignidad al Señor, porque el cabello para la mujer es algo muy honroso, y estaba mostrando que no había nada y nadie más digno para ella adorar que el Señor. Número 6, creo que voy allí, y besaba sus pies, mostrando como ese amor ferviente por el Señor, y luego los ungía con el perfume, que significa adoración plena, adoración absoluta. Cuando encontramos este escenario de aquella mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, uno dice, bueno, pero ¿por qué está llorando si el Señor ya le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más? Porque sobre ella pesaba una gran acusación. Es decir, en un momento determinado puede ser que conocemos del Señor, y puede ser incluso que en ese caminar con el Señor se abren puertas, se toman decisiones equivocadas, avergonzamos al Señor, cedemos a la tentación, nos falta la sabiduría, entramos en un estado de necedad, pecamos, fallamos, y se levanta una gran acusación sobre cada uno de nosotros. Pues esta mujer nos enseña que necesitamos correr a los pies del Señor para recibir ese perdón, para humillarnos y para ser liberados de esa acusación. La Escritura dice que el acusador de nuestros hermanos, eso lo dice Apocalipsis 12, 9 y 10, es Satanás. Él es el engañador y el acusador. Así que cuando fallamos, pues dice la Escritura, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo hombre, y que Él ruega e intercede por nosotros. Necesitamos inmediatamente reaccionar. Cuando hemos conocido al Señor y fallamos en algo, el Espíritu Santo inmediatamente nos redarguye. Y yo quisiera que tú recibieras un mensaje de esperanza. No es un mensaje de un Dios alcahueta, de un Dios que te dice, vive la vida loca como quieras, paz y amor para todos. No, ese no es nuestro Dios. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que es digno de que rindamos nuestras vidas a Él y le glorifiquemos. Pero Dios también es misericordioso. Pero tú tienes que venir como lo hizo esta mujer. Mira que en el verso 50 el Señor le dice a esta mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Solamente hay esa paz del Espíritu, esa paz de Dios, cuando hemos sido liberados del espíritu de acusación. Pero ese espíritu de acusación va a estar atormentándote hasta que realmente no te hayas rendido al Señor y no hayas pedido perdón. Y esta es una primer parte de este tema, y es la más importante, o es el fundamento, la base para que seamos libres de toda acusación. No sé si hay algo que te está acusando en este momento. Necesitas comprender que no puedes ignorarlo y que urgentemente debes rendirte al Señor. Yo veo que esta mujer sale de la escena de Juan 8, donde el Señor le dice, vete y no peques más, y llega un momento donde ella empieza, o el enemigo empieza a recordarle todas aquellas cosas feas que había hecho, todas esas cosas obscenas, todas esas equivocaciones, y empezó a sentir que ese perdón que había recibido como que no era verdadero, como que ella no iba a ser capaz de cambiar, como que no iba a ser capaz de dejar esa vida tal vez, o que más adelante posiblemente iba a volver atrás. Y vienen como esas, ese bombardeo de duda a tu corazón, de que no le fallaste al Señor, ya todo se acabó, ya para qué ser un hipócrita,
ya para qué fingir, ya para qué esto y lo otro. Bueno, el Señor no quiere que seamos hipócritas, pero el Señor es un Dios que restaura. Yo me imagino, por ejemplo, la restauración de Pedro, eso fue una cosa muy bárbara, muy tremenda. Pedro había negado a Jesús 3 veces. No era para haber sido el mayor líder de la primera iglesia cristiana en Jerusalén, pero es la misericordia del Señor. El Señor no lo eliminó. Un pecado bárbaro, una cosa muy fea, porque hasta con palabras blasfemas negó a Jesús. Nosotros, entre nosotros, somos como muy implacables. Somos muy señaladores, juzgamos, condenamos, incluso nos damos el lujo de caer en ese mar de sentimientos y emociones, de indignación. Pero tenemos que tener mucho cuidado, que el único juez es el Señor. Dios sabrá tratar a cada uno de sus hijos como Él como Padre lo sabe hacer. Y ese trato pues puede ser de alguna manera doloroso, es un trato, es una disciplina, como pasó con su pueblo en Judá, que lo llevó cautivo a Babilonia por muchos años, pero el Señor finalmente tenía un plan de restauración anticipado, es decir, antes de la disciplina, antes de tratar con el pecado de su pueblo de Israel, ya tenía un plan de restauración para ellos, y el Señor hace una cantidad de cosas para volvernos hacia Él. Qué maravilloso es el Señor. Entonces el Señor se las ingenió para tener un equipo muy poderoso con Jeremías, con Ezequiel, con Daniel, con Esther, y todo ese equipo y todo ese movimiento y todos esos imperios que sucedieron luego, 2 imperios de Babilonia con Nabucodonosor, Belsasar, descendiente de Nabucodonosor. Luego los medopersas tomaron el control con el rey Darío, con Artajerjes, pero luego vino el rey Ciro. Ya Persia toma el control, y Daniel estuvo, por ejemplo, hasta el primer año del reinado de Ciro, que fue el que firmó el decreto para que estos cautivos volvieran a Jerusalén. Mira todo lo que Dios hace para restaurar. El enemigo quiere encasillarte de que ya no eres digno, de que ya fallaste, de que ya te equivocaste. Y yo quiero enviar este mensaje a las familias, los matrimonios, los hijos, para que también aprendamos de nuestro Padre a tener un corazón lleno de misericordia. Pero hay algo que es irreemplazable, y es que cada uno de nosotros tenemos que venir ante el Señor. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y nosotros necesitamos entender que tenemos que presentarnos delante del Señor, porque si no, ese espíritu de acusación va a estar detrás de ti y no te va a dejar respirar tranquilo, y tus planes van a ser estorbados. Entonces, cuando venimos delante del Señor y nos presentamos delante de Él como esta mujer que se echó a los pies de Jesús, ya hemos descrito todo este proceso, cómo ella se rinde, se humilla ante el Señor, está con un corazón quebrantado, el quebrantamiento genuino del corazón, cómo vemos una rendición total, sincera, llorando con lágrimas a sus pies, cómo ella reconocía que el único digno en su vida de prestarle atención, de obedecerle, de servirle, era el Señor, cuando con sus cabellos enjuga. Imagínate que el Simón, el que lo atendió a él, la costumbre judía era que cuando una visita llegaba a la casa, uno de los empleados iba con un platón o un balde con agua y lavaba los pies. La persona entraba, le echaban un bálsamo que refrescaba, porque ustedes saben que Israel siempre es un clima desértico, es un clima, todo el año es caliente. Y Simón no atendió de esa manera a Jesús, pero esta mujer sí lo hizo, y lo hizo de corazón, y con sus cabellos incluso lo hizo, besaba sus pies, que es todo un acto de amor, un amor genuino, un amor puro, un amor profundo, pero también un acto de adoración, una vida de adoración. Los ungía con el perfume. Así que, mis amados,
La manera como nosotros podemos librarnos de la acusación es volviéndonos al Señor con ese quebrantamiento, con esa sinceridad. Posiblemente muchos la iban a rotular por mucho tiempo. Ella iba a ser señalada, juzgada, ella iba a ser por mucho tiempo, iba a tener que enfrentar mucho de esto. Y cuando fallamos tal vez tendremos que enfrentar en alguna medida ciertos señalamientos, ciertas cosas o ciertas situaciones, pero el Señor está librándote de esa acusación. Yo invito en las familias a que nos rindamos todos al Señor, a que de alguna manera hemos fallado en palabras, pensamientos, deseos, sentimientos, acciones, y el Señor está esperando que nos rindamos ante Él para nosotros tener paz. Ve en paz. En Lucas capítulo 11, enseñando acerca de la oración, pues Jesús está diciendo, bueno, ustedes dentro de la oración, para que tengan comunión con el Padre, deben también pedir perdón por sus pecados y van a orar así: y perdónanos nuestros pecados, dice Lucas 11 versículo 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios para librar de la acusación del enemigo a los demás, perdonando. Y a veces perdonar no es un acto muy sencillo, porque los seres humanos por naturaleza somos egoístas. No somos 100% santos como nuestro Dios es santo, pero sí somos santificados por la sangre de Jesucristo. Y vivimos en un proceso continuo y precioso y maravilloso de santificación, donde cada día buscamos ser más como nuestro Señor, pero nos cuesta. Sin embargo, el Espíritu Santo nos ayuda a perdonar, porque para que nuestros pecados sean perdonados, dice Jesús enseñándonos en la oración, dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esa expresión nos deben a todos los que nos han defraudado, a todos los que nos han herido, a todos los que nos han robado la estima, la honra, a todos los que nos han fallado, faltado, y el Señor pues nos reta a que también nosotros seamos instrumentos para retirar esa acusación y dar la oportunidad de una restauración. A veces hay cierta dureza en el trato. Tengamos cuidado porque ninguno somos perfectos. Y esta serie, esta semana nos va a ayudar el Señor a entender el corazón de Dios, del corazón de misericordia, el corazón misericordioso de nuestro Padre. En Santiago capítulo 5, el versículo 20 nos dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mira esto tan hermoso. Mira el Señor cómo nos habla de ser instrumentos de su misericordia los unos con los otros. Necesitamos hacer volver al pecador del error de su camino. No que se quede así, no darle la espalda, no condenarlo, sino ayudarle a que se vuelva al Señor. Ayúdale a los demás a que busquen del Señor. Ayuda a los demás a que se arrepientan, a que se rindan delante del Señor. Tenemos que comprender que si no tenemos esa primer parte de lo que el Señor nos enseña en Lucas capítulo 7, lo demás es en vano. Pero además de eso, también podemos nosotros ayudarles a encontrar esa paz. Podemos también perdonarles, porque dice que el que lo hace así, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cubrirá multitud de pecados. No es el caso que te pongas a divulgar los errores, debilidades, defectos, pecados o males de alguien, o de tus padres,
o de tu esposa, de tu esposo o de cualquier otra persona, no es porque tú estás creando una atmósfera espiritual muy satánica, porque es a través del chisme, la crítica y la murmuración que Satanás sacó a Adán y Eva del huerto de Edén. En vez de eso, ora. En vez de eso, bendice. En vez de eso, abraza. En vez de eso, llora con aquel que está lamentando lo que hizo y que está buscando una segunda oportunidad. Pero ten mucho cuidado de que saber de que es el Señor el que tiene que hacer la obra en esa persona. Quiero cerrar con un proverbio, que es el proverbio 10:12, donde dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de esperanza. Cuando yo conozco a Dios, cuando tengo una relación con el Señor, cuando vamos creciendo en esa relación con el Señor todos los días, orando, conociendo la palabra, estando firmes en la iglesia, honrando al Señor con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, sirviendo al Señor de corazón, orando por otras personas y sus necesidades, nuestro corazón se va volviendo un corazón misericordioso. Y va a ser muy difícil que en ese corazón misericordioso se anide el odio. El odio es una trampa, es un veneno mortal. El odio despierta rencillas. Cuando no tienes ese corazón misericordioso, déjame decirte que te vas a prestar para el pleito, para la contienda, para el insulto. Pero cuando tienes un corazón de misericordioso, entonces vas a ser un instrumento del amor de Dios. Y ese amor de Dios va a cubrir todas las faltas. No quiere decir que seas cómplice o que las patrocines, pero sí que le ayudes a esa persona en su debilidad a superar su pecado, a acercarse a Dios, a adquirir o mejorar o trabajar o crecer en una vida de santidad. Dos ejemplos muy importantes, el de Jacob y Esaú. Jacob le robó la herencia a Esaú. Y Esaú se llenó de odio y de ira por ese engaño tan horrible. Más adelante se iban a encontrar este par de hermanos y Jacob supo restituir el agravio. Y hay algo que el que falla, que el que ofende, pues tiene que esforzarse primero por volverse a Dios y segundo por todo un plan de restitución para poder alcanzar esa misericordia. Humillar el corazón es lo que esta mujer hizo de alguna manera. Fue y compró un alabastro de perfume, de nardo. Fue y lo regó a los pies del Señor. Tuvo que hacer una inversión muy costosa, un perfume carísimo. Ella mostró esa determinación y esa restitución. Y tenemos que restituir ante el Señor. Nunca, nunca, jamás nos creamos el cuento de que yo me merezco esto, yo me merezco lo otro. Mucho cuidado, porque si vamos a hablar de merecimientos, no merecemos la misericordia. Cristo muere en la cruz para que podamos recibir esa misericordia y el perdón de nuestros pecados y para que nosotros seamos librados de la ira, del juicio venidero. Así que nosotros, así como Jacob hizo con su hermano Esaú, necesitamos restituir, necesitamos invertir, esforzarnos, demostrar que estamos arrepentidos, demostrarle al esposo, a la esposa, a los hijos, a quien le hayas fallado, que realmente tú tienes un corazón arrepentido. El nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Después de tantos presentes que Jacob le dio a Esaú, le mandó antes de encontrarse con él. Cuando se encuentran, el Señor derribó todo ese odio y resentimiento que había en Esaú. No por el interés material, sino porque eso fue quebrantando su corazón de que su hermano era mucho más importante que las cosas materiales, y Esaú decidió perdonar a Jacob. Y cuando se encontraron y se abrazaron, este par de hermanos lloraron y lloraron y no paraban de llorar, y pudieron perdonarse
y juntos fueron a enterrar a su hermano, se pudieron reunir juntos. Jacob pudo ver a su papá antes de morir y estuvieron juntos en un momento tan difícil a nivel familiar. Es necesario que las familias acorten distancias y la misericordia de Dios tenga cabida en nuestros hogares. Pero también tenemos el ejemplo de David. David era un hombre que amaba a Dios, falló en ocasiones, pero este era un adorador. Y encontramos cómo Dios restauró a David al punto que de la simiente de este hombre, a pesar de sus fallas, vino nuestro Señor Jesucristo. La misericordia de Dios es incomprensible. Por favor, recíbela y sea un instrumento del amor del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por familias que abran las puertas a la misericordia de Dios y que los corazones sean transformados en corazones llenos de misericordia. Quita el dedo señalador. Levanta tu voz y dile: Señor, renuncio al dedo señalador, renuncio a la acusación, renuncio al odio. Enséñame a tener ese corazón misericordioso, Señor. Te entrego mi vida y te pido, Señor, que me limpies, me laves. Si tú sabes que hay un espíritu de acusación sobre ti, humíllate, ríndete ante el Señor, restituye al Señor, restituye a los que has faltado, a los que has fallado, pero hazlo con diligencia, hazlo con un corazón quebrantado, sincero, genuino, como lo hizo esta mujer, como lo hizo Jacob. Y que te vuelvas al Señor de corazón. Hay un perdón que libra de la acusación, aleluya. Hay un perdón que hoy te libra de esa acusación. Eres libre en el nombre de Jesús. El Señor cubre esa multitud de faltas y pecados con su sangre y te da la oportunidad de levantarte de nuevo y de restituir, de volverte a Él en adoración, y que ese perfume de adoración tú le entregues al Señor y que te conviertas en un adorador, en un verdadero adorador, y que puedas tener esa paz. Ve en paz, le dijo Jesús. Así que allí donde tú estás, dile: Señor, hoy vuelvo a ti, Señor. Y también pídele tú al Señor, si es el caso en el que tú tienes que perdonar y dar esa oportunidad, dile: Señor, llena mi corazón de misericordia para perdonar a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, a estas personas que pudieron o quisieron lastimarme y hacerme daño. Pero Señor, yo no voy a ser parte del acusador. Yo voy a ser parte del Padre de misericordia, y tú harás la obra, Señor, en cada vida. Señor, yo renuncio al odio, a la rencilla, y abro mi corazón para ser un instrumento de tu amor y ayudarle a otros a que se acerquen a ti y que tengan esa paz contigo. En Cristo Jesús, amén y amén. Si por primera vez has recibido este mensaje en tu vida, te invito a que le digas a Jesucristo que entre a tu corazón. Repite conmigo esta oración: Señor Jesucristo, entra a mi corazón, te necesito. Por favor, perdona mis pecados y enséñame una vida nueva. Entra a mi vida, haz de mí una nueva persona. Te entrego todo mi corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Te felicito porque has recibido hoy al Señor. Sigue conectado con nosotros, desarrollaremos esta serie mañana miércoles, el jueves estaremos 7:30 de la noche. No te lo vayas a perder, porque yo sé que Dios está hablando, yo sé que el Señor está restaurando propósitos, yo sé que el Señor está sanando familias, matrimonios con esta serie. Yo sé que algo está pasando en tu casa ahora mismo ahí se está incrementando una atmósfera de amor, más cariño entre ustedes, abrazos, más comprensión. Yo sé que algo está ocurriendo en sus familias a partir de esta noche. Así que les esperamos nuevamente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.
Te bendecimos y te esperamos en nuestro próximo tiempo de Fe en Familia. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.